El maestro Rafael Alejandro Ansúrez Ocampo es licenciado en Derecho y maestro en Política Criminal y Seguridad Pública por la Universidad del Pedregal. Cuenta con estudios en materia de seguridad nacional, inteligencia y contrainteligencia. Ha estudiado Derecho estadounidense y Administración, específicamente en el área de finanzas. Ha desempeñado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, entre los que destacan el ser asesor de servidor público superior, secretario de seguimiento en materia de transparencia y secretario de juzgado de distrito. Actualmente es director general del despacho jurídico Valladolid Ansúrez y Peguero, abogados, del cual es también socio fundador. En el plano académico, ha impartido clases en el Diplomado de Mando Policial del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y actualmente para la Universidad Marista es titular de las cátedras como Técnicas de Argumentación Jurídica Oral, Derecho Constitucional y Tribunales Internacionales. Es autor del libro recientemente publicado Seguridad Nacional, breve introducción al estudio de un concepto controvertido, así como de diversas publicaciones en materia de derecho militar, estudios estratégicos y seguridad nacional en revistas especializadas. Ya les comentaba yo que actualmente está cursando una licenciatura en finanzas en la Escuela Bancaria y Comercial. Muy bienvenido de nueva cuenta, maestro, lo escuchamos, es su audiencia. Muchas gracias, doctora. Antes que otra cosa, muchas gracias a todos por el tiempo invertido, eh, porque esto va a ser una verdadera inversión y ahorita vamos a entrar un poquito en ese tema de qué significa, qué es una inversión y por qué es tan importante. Bueno, la presentación no tengo nada más que agregar. Muchas gracias, doctora. Gracias a la universidad por el espacio también. Primera aclaración. Esto no va a versar sobre derecho financiero. Entonces, todos aquellos que creyeron que esto íbamos a hablar de la ley de instituciones de crédito y cosas así, y ya se estaba espantando, no se preocupen. Esto va a ser algo en un tono muy, muy, muy accesible. Justamente la idea de esto es que las finanzas sean un tema accesible para todos. Y creo que no podríamos empezar un webinar que se llame Finanzas para no financieros si no es precisamente por definir de qué es de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué son las finanzas? Bueno, las finanzas son hijas es la hija de otras dos áreas del conocimiento. Es muy fácil que se le pueda llegar a confundir con economía, pero no son lo mismo. La economía es un campo amplísimo, formula teorías, formula una serie de escenarios eh, para comprender la realidad económica, la realidad tanto en el nivel macro como en el nivel micro. Eh, es un tema muy amplio, no quiero perderme ahí en detalles, pero basta decir que si tuviéramos que decir qué hija de la economía es las finanzas, diríamos que es la hija más capitalista de las finanzas, porque se encarga de maximizar los rendimientos que tienen que ver con los flujos de dinero. También es hija de la administración, quien a lo mejor tiene un poquito más de conocimiento sobre el tema, de inmediato diría que es una rama de la administración. Sí, la administración tiene varias ramas. Una de ellas es la teoría de la administración propiamente dicha, pero las ramas ya más operativas son el marketing, la investigación de operaciones y finalmente las finanzas. Entonces, yo digo que es hija de las dos. Es hija tanto de la administración como de la economía, pero es justo la hija que se encarga del dinero. El dinero desde luego no lo es todo, pero todos sabemos que es una parte muy, muy, muy importante. Es lo que facilita un montón de cosas que nos ayudan a todos. Y aquí, normalmente cuando se habla de finanzas y de finanzas, sobre todo personales, los gurús suelen comenzar diciendo que se trata de generar riqueza. ¿Pero qué es la riqueza? Bueno,
La riqueza, a mí me gusta mucho una definición que encontré en el libro de Sofía Macías, y que es que la riqueza no es una cantidad específica de dinero. Perdón, maestro, ¿por alguna razón se silenció tu micrófono? Una disculpa. ¿Qué fue lo último que se escuchó? Perdón, para poder retomar. La riqueza no está asociada a la cantidad de dinero. De acuerdo, de acuerdo. Sí, la riqueza no está asociada a la cantidad de dinero. No es una cantidad específica de dinero y no es la bóveda de Rico MacPato donde lo guardamos. La riqueza es, según esta definición de Sofía Macías, algo muy, muy específico, relativo, desde luego, porque depende del punto de vista de la persona que aspira a tener riqueza. La riqueza es una situación tal, un estado tal del individuo o de su familia, de acuerdo con la cual el dinero no es un impedimento para lograr sus objetivos. Entonces, esto desde luego acarrea el hecho de que es algo muy subjetivo. Depende de cada persona, depende de cuáles sean los objetivos de cada persona. Pero aquí lo importante es que no vaya pues a ser un impedimento para nosotros. Específicamente, se podría hablar de que hay dos tipos dos principales ramas de las finanzas. Las finanzas corporativas en sentido estricto, que son las que nos sirven para tomar decisiones de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Son las que nos permiten tomar la decisión de a quién le vamos a pedir dinero y si deberíamos pedirle dinero para lograr un objetivo específico. La otra, y ahorita vamos a entrar al tema de qué tan buena idea es pedir dinero y bajo qué condiciones. Prometo llegar a eso. La otra rama es la evaluación de activos. Y esa para lo que sirve es para tomar las decisiones de inversión. Esa estudia qué tan redituable va a ser una inversión y por tanto, si tenemos una opción diversa, tenemos un abanico de posibilidades de inversión, ¿cuál es la mejor? ¿En cuál deberíamos poner nuestro dinero para que genere riqueza? Y bueno, ya hay otras ramas menores. Existen, porque la más conocida por todos probablemente, o la más difundida para el común de las personas, es las finanzas personales. Las finanzas personales, pues, son una especie de microcosmos de las finanzas en general, pero desde luego aplicadas a la economía de la familia o del individuo. Y esas, en partes de las que vamos a hablar aquí, el día de hoy. Ahora, ¿por qué finanzas? Y seguramente les resultará francamente críptico el por qué un abogado me está hablando de finanzas. ¿Con qué autoridad viene aquí a hablarnos de finanzas? Bueno, más allá del currículum, desde luego yo acabo de comenzar a formalizar, bueno, tengo un año de comenzar a formalizar los estudios sobre finanzas, pero yo llevo estudiando finanzas muchos años. Es una de las cosas, junto con la música y los estudios estratégicos, que me apasionan y que además es una de las cosas más útiles del mundo. Y también voy a llegar al porqué de eso. En primer lugar, hay que saber de todo. Yo con frecuencia, esto es algo que a mí me inculcaron mis profesores y es algo que yo procuro inculcarles a todos mis alumnos en cada una de mis clases. Hay que saber de todo. Un abogado no puede solo saber de leyes, no puede solo saber de derecho. El abogado que se detiene en el conocimiento de lo jurídico termina sirviéndole muy mal a su cliente y sirviéndose muy mal a sí mismo. No solo por el hecho de que tengamos la fama, que además yo ya no sé si tenemos todavía esa fama, de ser una profesión en la que se nos hace cultos y en la que se supone que debemos de saber de muchas cosas. No, no solo por eso. Esto no solo va dirigido a los abogados, va dirigido a todo el mundo.
El cerebro es un músculo. Mis alumnos aquí presentes, ya vi algunos, seguramente recordarán que les he hablado de este tema. El cerebro es un músculo. Y así como cuando hacemos ejercicio, si solo nos dedicamos a hacer brazo, eventualmente el bíceps y el tríceps se van a acabar atrofiando. Ya va a haber un momento en el que ese músculo ya no se desarrolla. ¿Por qué? Porque continuamos en una dinámica idéntica todos los días y para construir músculo hay que destruir músculo. Aquí pasa un poquito lo mismo. La analogía a lo mejor resulta un poco críptica, pero les voy a explicar por qué es. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Si no nos salimos de esa zona de confort, el cerebro, como buen músculo, se atrofia. Incluso hay que dejarlo reposar a veces de ciertos conocimientos. Quien hace ejercicio sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. No puede hacer brazo todos los días. Y no puede hacer pierna todos los días. Tiene que hacer brazo un día, tiene que hacer pierna otro día, tiene que hacer abdominales en otro día. Porque si no, no sirve. ¿Y a qué vamos con esto? Cambiando de analogía. A que si nosotros solo tenemos un martillo como herramienta, todo lo que veamos nos va a parecer un clavo. La solución de todos los problemas sociales, la solución en general a los problemas sociales, no siempre es una solución jurídica, y tampoco económica, y tampoco política. Pero mientras mayor sea nuestro marco de referencia, mayores herramientas tendremos para resolver problemas. Y al final del día, en general como profesionistas, pero sobre todo para los abogados, pues para eso nos contratan, para resolver problemas. El día de hoy, sin embargo, vamos a hablar de una parte muy específica, que es la de que los abogados, casi en su gran mayoría, no sabemos administrar. Y eso es un problema. No para el que litiga solo por su lado, que también sería útil que supiera estas cosas, pero no solo para él, sino, por ejemplo, para quien en un tiempo como este, de pandemia, dice, pues ya me corrieron, ya no hay, el gobierno, el sector público está muy castigado en este momento, ya no trabajo para el despacho para el que trabajaba, bueno, pero ya tengo la experiencia, ya tengo los conocimientos, voy a abrir mi propio despacho. Y como ese abogado, muchos mexicanos estarán ya sin trabajo o con ingresos reducidos y querrán abrir su propio negocio. Y aquí es donde entran las finanzas. La administración en general, pero las finanzas muy en particular. Porque una buena administración del dinero, un buen control sobre los ingresos y los egresos, unos buenos resultados, en general, en tiempos normales, de ello depende el éxito de los negocios. Pero en tiempos de crisis como a los que ya estamos con un pie dentro, y parece que va para largo, esto es especialmente cierto. Aquí ya no depende un buen resultado. De saber finanzas y de saber administración depende la supervivencia del negocio y la supervivencia del hogar, de la economía familiar, de nuestro, de que no colapse nuestra propia casa. Es cierto, a los abogados no nos gustan los números. Todos en derecho, o la gran mayoría de los abogados, cuando están en la carrera y cuando salen de ella, dicen, yo para eso estudié derecho, para no tener que hacer números. Sí, esto es cierto, no les voy a mentir, yo también dije eso en algún momento, pero no se preocupen, no se asusten. Aquí las matemáticas que más sirven son las más sencillas. Sí, también se tiene que estudiar cosas que dan pánico nada más de cómo se llaman, ¿no? Cálculo diferencial integral, álgebra matricial, pero no se preocupen. Obviamente aquí no vamos a tratar esas cosas. Aquí esto se trata de las cosas más simples. Las matemáticas más útiles para leer estados financieros son multiplicaciones y divisiones, de las más sencillas que hay. Las matemáticas que se necesitan en contabilidad para armar un estado financiero son sumas y restas.
No es tan complicado. Y las matemáticas que se necesitan, las que quizá más complicadas puedan parecer, y que se necesitan para comprender cómo funciona el interés compuesto, se basan todas en la ecuación del interés compuesto, que también se basa en álgebra en aritmética muy sencilla. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias. Entonces, siempre es muy útil saber esto, pero me parece que es especialmente útil saberlo en tiempos de crisis. Ojo, finanzas tampoco es contabilidad, pero es cierto, muy cierto, que la contabilidad es el lenguaje de los negocios y por tanto también se requiere de conocer un poquito de esto. También a los abogados esto les parece espantoso, ¿no? Le tienen miedo o miedo o desprecio. Yo creo que el desprecio viene en parte por el desconocimiento, porque es algo muy sencillo. Es una teoría muy sencilla de comprender y una vez que uno la comprende, la verdad es que ya no presenta la menor dificultad. Los animo a que lean un poco al respecto. ¿Por qué ayuda? Porque ayuda a saber cómo organizar la información a la hora de tomar las decisiones, tanto en el hogar como en una empresa. Con ello, nos permite también saber leer la información que se nos presenta. Si como directores o subdirectores en una empresa, de repente llega el contador y nos presenta un estado financiero y no sabemos leerlo, pues de nada sirve que nos lo haya generado. Y generarlo cuesta dinero también, porque es tiempo invertido en el área contable para que lo haga, lo realice, le estamos pagando un sueldo por hacerlo, y encima, pues que nos lo presente y no sepamos ni leerlo. Para eso sirve este conocimiento. Y también nos ayuda como personas, como individuos, en nuestras decisiones de inversión. Porque para invertir, por ejemplo, en la bolsa de valores, pues es necesario. No es necesario en el sentido de que no se pueda si no lo hacemos. Para hacerlo bien, para no estar apostando, sino para hacerlo con conocimiento y esperar buenos rendimientos, pues se tiene que hacer conociendo. Se tiene que hacer sabiendo lo que es. Perdón que me trabe aquí, parece trabalenguas, pero es la información que nos permite saber hacerlo y saber hacerlo bien. Eh, ¿Por qué? Porque en lo que uno debe invertir es en valor, no en una gráfica. Hay dos escuelas en este sentido, la escuela la escuela técnica se le llama, y la escuela del valor. La escuela técnica se dedica a analizar gráficas y analizar numeritos y analizar las cosas que están pasando en tiempo real con el precio, pero el precio que hay en el mercado no es lo mismo que el valor. Eso es muy importante saberlo. Uno tiene que saber analizar el valor real de las cosas, porque el valor es una cosa y el precio es una muy distinta. Si el precio sube por encima del valor, pues quiere decir que es el momento de vender. Ese es el mejor indicativo de que hay que vender. Si el precio baja más allá del valor del activo financiero del que estamos, en el que estamos invirtiendo, pues querrá decir que es el momento de comprarlo, porque quiere decir que está muy barato. Eso de comprar caro y vender, comprar barato y vender caro, puede parecer la obviedad más grande del universo, pero el chiste es que casi nadie sabe hacerlo. Y por eso hay muchos que acaban muy espantados cuando invierten en bolsa y acaban perdiendo mucho dinero. También vamos a llegar a eso, lo prometo. Hay que saber entonces diferenciar algunos conceptos. Obviamente no me voy a poner aquí a dar una clase teórica de qué es cada cosa. Lo que es muy importante es entender algunas cosas muy básicas para poder comenzar a inmiscuirse en este mundo de las finanzas, que además es fascinante. Ojo, no es lo mismo un activo que una entrada de efectivo, que un ingreso, ni que utilidad. Y tampoco es lo mismo pasivo
que salida de efectivo, que costo, que gasto, que pérdida. Todas esas cosas tienen que ver con esta materia, pero no significan lo mismo. Es muy importante comprender eso. Insisto, no voy a dar las definiciones teóricas porque se convertiría esto en algo muy aburrido. Y no es esa la idea. La idea es que esto sea muy dinámico y que les sirva, sobre todo que les sirva para la situación pues, presente que estamos viviendo. Primer ejemplo. Bueno, tenía aquí una estructura que quería seguir, pero voy a brincarme un pedacito para, que vean de primera mano, con algunos ejemplos, el por qué es tan importante saber de finanzas, el por qué es tan importante la educación financiera y por qué sería importantísimo, sobre todo, que nos la enseñaran desde pequeños. Cuando llegamos a nuestra edad adulta y nos damos cuenta de que hay personas que saben hacer esto y que hacen mucho dinero, empezamos a recapitular sobre nuestra educación y nos damos cuenta de que nadie nos enseña cómo funciona el dinero, ni nos enseña cómo administrarlo. Y cuando sí, en el mejor de los casos, es un familiar basado en su propia experiencia, en el mejor de los casos, pero en los peores está basado en mitos. Mitos que, con todo respeto para las personas que nos hablaron de dinero la primera vez en nuestras vidas, están completamente injustificados. No tienen una razón verdadera de fondo. No tienen un verdadero sustento. Yo estoy convencido de que si lográramos superar estos mitos, y la única forma de hacerlo es enseñando desde niños finanzas, habría menos pobres en este país y sobrevivirían mucho más empresas. Actualmente las empresas quiebran en los primeros 2 años, a las que les va bien, a las que no quiebran en los primeros 6 meses. Y sin empresas, pues no hay empleos. Y bueno, no voy a entrar ya en cuestiones de política fiscal, ni mucho menos, porque también esto se haría muy aburrido. Pero, ojo, no estoy diciendo que el resto del conocimiento no sea importante. Al contrario, el mejor activo que tenemos todos es nuestra educación, nuestros conocimientos, lo que nos permite saber hacer algo productivo. Es decir, el mejor conocimiento del zapatero, el mejor activo de un zapatero es ese conocimiento de la técnica que le permite hacer y arreglar zapatos, porque es de donde viene su ingreso. El mejor conocimiento de un abogado, pues es el conocimiento que tiene de la ley y de la jurisprudencia y de la doctrina, porque es lo que le permite salir y obtener un ingreso también. Pero específicamente este conocimiento también es un activo invaluable, porque sin él, por más que tengamos un buen trabajo, por más que tengamos grandes ingresos, pues podríamos perderlo todo por administrarlo más. ¿A qué voy? A que conozco personas que tienen poquitos ingresos, algunas el salario mínimo, y aún así logran ahorrar, y aún así logran apartar un poquito para las cosas que les importan. Ya hablaremos de que si el ahorro es bueno en sí mismo, y sobre todo el ahorro para qué, o si lo mejor sería la inversión. Son dos cosas completamente distintas y que sirven a fines distintos dependiendo de la persona. Pero a ver, ¿cómo me explican que una persona que tiene un buen trabajo, y todos conocemos a alguien así, y acude con nosotros y nos dice, ¿por qué? Por la plática del café común y corriente, la sobremesa si quieren. Ay, estoy hasta el cuello de deudas. No me alcanza, ni para la colegiatura, ni para la hipoteca, ni para otras cosas. Pero es una persona empeñosa y es una persona muy activa y es una persona muy
eficiente en su trabajo, muy competente, pues a lo mejor le dan un ascenso, y qué bueno que le den un ascenso. Ese ascenso, o a lo mejor hasta una promoción a una posición más elevada en la jerarquía, en la estructura de su empresa. Pero al siguiente año, cuando ya llevo un año de recibir estos ingresos más elevados que los que tenía antes, nos vuelve a decir que sigue estando hasta el cuello de deudas y que sigue sin alcanzarle para la hipoteca y que sigue sin alcanzarle para la colegiatura y que sigue sin alcanzarle para otras cosas, para otros gastos. Bueno, todo esto deriva del desconocimiento, todo esto deriva de la ignorancia de cómo funciona el dinero y sobre todo de la disciplina. Lo más importante, aquí el primer consejo importante que les puedo dar a todos ustedes para épocas de crisis, y no solo para épocas de crisis, también para épocas de normalidad, es disciplina. Quien haga ejercicio sabe que sin disciplina no se llega a ningún lado. Uno va a ser o siempre flacucho o siempre gordito y nunca va a llegar a la meta que se propone. Quienes hayan estudiado música, yo estudié música, por eso se me ocurre el ejemplo, también saben que la disciplina es importantísima. A lo mejor puede alguien tener más talento que otro, pero el que no tiene talento, si es disciplinado, puede llegar más lejos que el que sí tiene y no tiene disciplina. Pues aquí ocurre lo mismo. Hay que tener disciplina en el ahorro y en los gastos y en cómo manejarlos. Y a la hora de invertir, sobre todo, en ponerse una meta y no apartarse de la meta, no mover los ojos de la meta, ni siquiera por cosas que nos puedan parecer apremiantes. Desde luego, a menos que sea algo de verdad muy apremiante, como una emergencia médica o una emergencia legal o algo por el estilo, ¿no? ¿A qué vamos a llegar con esto? A que un conocimiento mínimo, ni siquiera tienen que ser expertos, no tienen como yo que meterse a hacer toda una licenciatura en cómo funcionan las finanzas y los bancos y el crédito para obtener esto. Sencillamente, un control efectivo y eficiente de sus finanzas les va a dar libertad. Libertad para hacer lo que quieran. La riqueza de la que estábamos hablando hace rato. Ese estado de cosas, esa situación tal que para alcanzar sus objetivos, el dinero no vaya a ser un impedimento. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos ahora sí para empezar a comprender algunas cosas y que les van a ser utilísimos a lo largo de su vida y de su carrera si deciden escuchar con atención y entrarle un poquito más a fondo a esto. El conocimiento está ahí afuera, ahí están los libros, ahí está el internet, hay cualquier cantidad de youtubers que son incluso famosos y que hablan de finanzas personales y que si los escuchan con atención también van a encontrar que son conocimiento muy útil. Desde luego hay que saber distinguir entre quién está hablándonos con verdades y quién está hablando sin conocimiento, pero eso solo se los va a dar el acercarse cada vez más a este saber, que además se vuelve apasionante. Una vez que uno entiende cómo funcionan estas cosas, se vuelve fascinante y nos da sed cada vez de saber más, se los aseguro. Primer ejemplo, el balance general. El balance general es un estado financiero y ya nada más al decir estas palabras, seguramente muchos de ustedes ya dijeron, ¡ah, qué horror! Suena aburridísimo, suena espantoso. Pero el balance general es muy útil. Nos permite distinguir qué es un activo de un pasivo. Obviamente voy a sobresimplificar las cosas, como lo haría Robert Kiyosaki en su gran libro Padre Rico, Padre Pobre, con la finalidad de que esto sea lo más comprensible posible para todos. Sí, a un financiero, alguien ya con conocimiento, me diría mentiroso, no es cierto, las cosas no son así.
Así no se construye un balance general. Bueno, pero insisto, esto es finanzas para no financieros. Esto se trata de que todos comprendan y de que sea sencillo. El balance general son dos columnas. De un lado están los activos y del otro están los pasivos. ¿Qué es un activo y qué es un pasivo? Un activo es todo aquello que va a hacer que entre dinero en nuestra cuenta. Todo pasivo es algo que eventualmente va a hacer que salga dinero de nuestra cuenta. ¿Cuál es un ejemplo de un activo? Pues un negocio, precisamente. Estamos arriesgando nuestro dinero al poner un negocio. Pero la idea es que ese negocio eventualmente ponga más dinero en nuestros bolsillos. ¿Qué otro puede ser un activo? Las acciones. Las acciones no son otra cosa que pedacitos de negocios, de negocios de alguien más. Y que tenemos la esperanza, fundada o no, pero tenemos la esperanza de que a la larga meta dinero en nuestros bolsillos. ¿Cuál es un pasivo? La deuda es un pasivo. La deuda es el mejor ejemplo de un pasivo. Si nosotros le debemos dinero al banco, ahí tienen su pasivo. Si nosotros le debemos dinero a un amigo, ahí hay un pasivo. Lo que hay que saber es mantener un balance entre la deuda y lo que nosotros ponemos de nuestro propio bolsillo. Eh, ¿Por qué? Porque si la deuda empieza a superar lo que nosotros ponemos de nuestro bolsillo, eventualmente nos va a comer, sobre todo si los rendimientos que nos deja, las ganancias que nos dejan los activos, no alcanzan a cubrir lo que debemos. Entonces, primer consejo. Bueno, ya sería el segundo, en realidad. Segundo consejo de esta noche, y espero tomen todos seriamente, es sepan distinguir en su vida diaria cuál es un activo y cuál es un pasivo. Lo que hay que aprender, esto es fundamental, aprender a distinguir qué de lo que tenemos es un activo y qué es un pasivo. Si ustedes deciden, y me voy a meter aquí en Honduras porque esto desata las pasiones en las personas que lo escuchan, porque hay posiciones en pro y en contra casi al nivel de la discusión sobre el aborto. Me disculpo de entrada por ello. Pero es el mejor ejemplo de cómo la misma cosa se puede convertir en un pasivo y cómo se puede convertir en un activo. Un inmueble, un bien inmueble puede ser un gran activo, dependiendo de para qué lo queremos y de cómo lo usamos. Si nosotros compramos un inmueble al chas chas, yo sé que es muy difícil, pero supongamos que tuvieran el dinero y se compran un inmueble al chas chas, esperando que ese inmueble suba su valor, incremente su valor en los próximos años y al quinto año venderlo en el doble o el triple de lo que valía cuando nosotros lo compramos, ese es un gran activo. Si nosotros compramos el inmueble y no esperamos venderlo, pero decidimos ponerlo en renta, ese es un activo. Porque cada mes, si logramos rentarlo, ahí está el riesgo de ese activo. Todo activo tiene un riesgo. Toda inversión tiene un riesgo. Si logramos rentarlo, cada mes ese inmueble va a poner dinero en nuestros bolsillos, en la forma de las rentas. Sin embargo, si nosotros compramos ese inmueble no con nuestro dinero, sino con una hipoteca, pues ahí ya hay parte de ese activo que no es nuestra, todavía, hasta que no acabemos de pagar la hipoteca. Y si decidimos que pues no es ni para venderlo ni para rentarlo, sino para vivir en él, ojo, ahí ese inmueble se está convirtiendo en un pasivo, porque ese inmueble lo único que les va a generar es el gasto, uno, el gasto financiero en la forma de los intereses que tienen que pagarle al banco. Dos, los gastos recurrentes que requieren todo inmueble, como todos los servicios que trae aparejado, es decir, la luz, el agua, el gas, etcétera, el predial.
Tercero, todos los gastos de escrituración, que esos nada más se hacen una vez, pero los gastos de escrituración también ahí van al comprarlo. Y cuarto, el monto de la deuda que le debemos al banco. Porque hay que diferenciar entre la deuda, entre el principal de la deuda y los intereses que genera. Y ya con esto ya empezamos a utilizar otros conceptos, como ingresos y gastos. Los ingresos nos los generan los activos. Los gastos sí también nos los generan a veces los activos y sobre todo los pasivos. Y aquí ya vamos a entrar al segundo de los estados financieros, el estado de resultados. También va a ser un estado financiero sobresimplificado con la finalidad de que todos podamos comprenderlo. Arriba están nuestros ingresos enlistados. Y abajo de nuestros ingresos vamos a enlistar nuestros gastos. Y al final vamos a restarle al total de nuestros ingresos el total de nuestros gastos. Y lo que nos salga, si es positivo, será ganancia o utilidad. Si es negativo, será pérdida. Según, bueno, más bien ahora sí, sería el tercer consejo de la noche. Cuidado con que los gastos superen a los ingresos. Si los gastos superan a los ingresos, lo que vamos a tener es pérdida. Ojo aquí, desde luego, esta plática no se trata de que nadie se sienta culpable. Ni soy el cura, ni ustedes se están confesando, ni tampoco estoy dando un sermón en una iglesia. Pero aún así voy a utilizar esta analogía, porque cada quien sabe, sin tener que decirlo, cuál es su situación. Cada quien sabe si está muy endeudado o no. La deuda es algo muy mal entendido. La deuda con frecuencia, sobre todo si es a crédito, se entiende muy mal y eso puede llegar a provocar desastres. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una tarjeta de crédito. Muchos de ustedes tendrán acceso a una tarjeta de crédito. Si ustedes usan esa tarjeta de crédito, tienen que estar conscientes de que lo que están haciendo es endeudarse. Esa deuda puede o no tener costo. Es decir, puede o no generar intereses, dependiendo de cómo la manejemos. Si ustedes utilizan su tarjeta de crédito y compran algunas cosas, y antes, a la fecha de corte, pero antes de que vence el plazo para pagar, ustedes pagan todo, no hubo intereses. Y sin embargo, si parte de ese dinero lo lograron colocar en una inversión a la vista, al contrario, hasta les generó durante ese mes intereses. La cosa es que no todos usamos la tarjeta de crédito así. Hay muchas personas que utilizan su tarjeta de crédito y lo que hacen es pagar solamente lo que dice pago mínimo. Si ustedes solo pagan el mínimo, están pagando una parte de su deuda y el resto de esa deuda les va a generar un porcentaje de interés. Y ese porcentaje de interés, les aseguro, se los garantizo, va a ser superior a los rendimientos que les podría dejar en una inversión a la vista, sin duda alguna. Hay que tener mucho cuidado, ahí están perdiendo dinero. Si ustedes no pagan el total, o al menos, porque se puede utilizar los famosos meses sin intereses. Si ustedes utilizan sus meses sin intereses, lo que les va a aparecer es otro concepto en su estado de cuenta del banco, que va a decir pago para no generar intereses. Si ustedes pagan para no generar intereses, también se están salvando de tener que pagarle al banco eso que llamamos interés y que también no siempre se entiende qué es. ¿Qué es el interés? Siguiente concepto. El interés es el costo del dinero. Sí, el dinero tiene costo. Si nosotros usamos el dinero de otra persona,
Es como si usáramos su casa y le tendríamos que pagar por usar su casa una renta. Pues el dinero también, por usar el dinero de alguien más, se nos cobra una renta, se llama interés. Aunque del mismo modo, si nosotros somos quienes prestamos nuestro dinero, a nosotros nos van a pagar una renta. Y también se llama interés. Esto también lleva a otra cuestión. El flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Aquí muchas personas, por ejemplo, me preguntaron cuando yo me independicé, dejé de trabajar para el gobierno y abrí mi propio despacho. Oye, pero híjole, te van a comer los gastos fijos. Bueno, siguiente consejo de la noche para todos ustedes. Si piensan abrir un negocio, si piensan abrir su despacho, para mis queridos alumnos de derecho, futuros abogados o los abogados que ya estén aquí presentes y tengan la tentación de abrir un despacho, ojo, hay que tratar de reducir los gastos fijos. Hay gastos fijos y gastos variables. Los gastos variables son los gastos que se generan por la operación para cada cosa. Es decir, si nosotros producimos lámparas, lo que a nosotros nos cueste producir el foco, el cuerpo de la lámpara, los tornillos para ensamblarla, la mano de obra a veces, no siempre, de a quién le pagamos para que la construya, los gastos que se generan por el diseño, todos esos son gastos variables. ¿Por qué? Porque son gastos que dependen de cuántas unidades vamos a producir. Para los abogados estos gastos variables serían el papel, la tinta de la impresora. Pero ¿cuáles son los gastos fijos? Esos que son los que tenemos que buscar reducir al máximo. Los sueldos, las rentas, los servicios, los impuestos. Les voy a poner un ejemplo. Uno de mis mejores amigos, lo primero que me dijo cuando me independicé y puse mi despacho fue: qué bueno que lo estás haciendo como lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo de la forma más inteligente, reduciendo los gastos fijos. Cualquiera en tu lugar habría rentado un local y lo primero que habría hecho también sería contratar una secretaria y 2 abogados para que hagan la chamba por él. ¿Qué habría representado eso? Tener que pagar la renta del local, tener que pagar los servicios del local, un teléfono fijo, pagar el sueldo de la secretaria, pagar el sueldo de los abogados. Y todas esas cosas que son gastos fijos, cuando no hay ingresos fijos que los cubran, son las que llevan a la quiebra a las empresas. Entonces, el concepto más importante que hay que entender aquí es: ¿hay que gastar en ciertas cosas? Sí, cuando el flujo del efectivo lo justifique. ¿Qué significa cuando el flujo del efectivo lo justifique? Lo siguiente: que las entradas de dinero, las que sí cobramos en la mano, superen esos gastos fijos que vamos a tener que pagar mes con mes. Los abogados, por ejemplo, salvan esto cuando por fin contratan, cuando por fin los contratan mediante una iguala, que es una empresa que dice: yo voy a necesitar frecuentemente los servicios de este abogado y por tanto estoy dispuesto a pagarte 15 o 20 o 30 o 40 mil pesos al mes con tal de que tú estés disponible para contestarme el teléfono y arreglarme los problemas. Los despachos así tienen un ingreso fijo cada mes y por tanto se pueden dar el lujo de tener gastos fijos cada mes, como el de una secretaria, como el de otros abogados. Si el trabajo se va incrementando, pues con mayor razón podrán contratar a más personas, pagar una oficina más grande. Pero ojo, cuando el flujo de efectivo lo justifique. No hay un concepto más importante que entender para un financiero y para quien quiera entender de finanzas, sean para su empresa, sean para tener en orden sus finanzas personales, que cuando el flujo de efectivo lo justifique. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Volvemos al ejemplo de la persona a la que le suben el sueldo, para pasar esto ya no solo al lado empresarial, sino también al lado personal. Tengan mucho cuidado. Si les suben el sueldo, pero ustedes incrementan sus gastos,
pues ahí está la razón del por qué nunca les alcanza. Hay que buscar en la medida de lo posible ser, otra vez, vuelvo a este concepto, muy disciplinado en el manejo de nuestros gastos. Si a nosotros nos suben el sueldo y nosotros encontramos la manera de mantener esos gastos, de seguir gastando lo mismo en lugar de incrementarlos, van a descubrir que van a tener más margen, qué feo se escucha eso, perdón, un margen más amplio que apartar para el ahorro. Y a veces no solo para el ahorro, a veces hasta para la inversión. Y la inversión es la que también nos genera flujos de efectivo. Lo que me lleva al siguiente ejemplo y al siguiente concepto. El poder del interés compuesto. Eso que hablamos, el interés, eso que les dije que era el costo del dinero, este costo del dinero es un costo que se da en el tiempo. ¿Por qué? Porque es un porcentaje sobre ese dinero, sobre el principal. Si nosotros pedimos prestado dinero, vamos a tener que pagar un porcentaje sobre ese dinero. Pero, ojo, ese dinero se va a capitalizar, es decir, tenemos este monto total que fue nuestra deuda inicial. A eso se le van a sumar unos intereses el primer mes. Si nosotros no pagamos, el banco no nos va a volver a cobrar el interés sobre esta parte, sobre nuestro principal. Nos va a capitalizar el interés que ya nos cobró, bueno, que pretende cobrarnos más bien, porque lo está juntando, y sobre esta nueva cantidad que es mayor, es sobre la que nos va a cobrar el nuevo interés, y como es un porcentaje, va a ser más dinero. Y así es como se hacen las grandes deudas. Así es como terminan siendo impagables, porque además en este país, si algo es grande, son los intereses que nos cobran los bancos. Gracias a Dios, con la nueva ley FinTech y con las iniciativas de las FinTech, de las empresas tecnológicas que están incursionando en los servicios financieros por la vía electrónica, ya se empieza a tener acceso a crédito a tasas de interés más bajas. Pero de todas maneras, ojo al endeudarse. Muchísimas personas dicen, esto es parte del conocimiento público malentendido, dicen, es mejor endeudarse porque es mejor arriesgar el dinero de alguien más que arriesgar el tuyo. El tuyo es el que tiene que estar seguro. Ojo con esto, porque exactamente, sí es buena idea. Si ustedes tienen unos ingresos tales, si el proyecto de inversión en el que van a incursionar les va a dar rendimientos mayores al interés que les va a cobrar el banco, o quien sea que sea su acreedor, desde luego que ahí conviene arriesgar el dinero del banco y no el propio. Pero solo bajo esas circunstancias. Y para saber eso hay que hacer muchos cálculos, que es lo que a las personas les da luego mucha flojera. Bueno, les garantizo que les va a dar más dolores de cabeza a la larga. Si no quieren hacer los cálculos ustedes mismos, es preferible que le paguen a un profesional de las finanzas para que los haga por ustedes. De verdad. Porque si no, lo que van a hacer es adquirir una deuda cuyos intereses van a ser mucho más altos que los rendimientos que les dé la inversión en la que quisieron incursionar, y se los va a acabar comiendo. Vuelvo al poder del interés compuesto. Les voy a poner un ejemplo muy, muy específico. Imagínense que ustedes se quieren retirar a los 65 años y tienen 20. Estimados alumnos, el mensaje desde luego va para ustedes. Si ustedes meten su dinero, deciden que los ingresos que tienen actualmente les permiten ahorrar 1,000 pesos cada mes y meterlos en una inversión, y esa inversión, digamos, les da una tasa en promedio del 10% anual, es un interés, es una tasa de interés muy interesante, y es una tasa de interés, digamos, que no les va a dar ningún bono bancario, desde luego. Es una tasa de interés que va a implicar cierto riesgo. Pero digamos que deciden que a los 20 años se pueden dar el lujo de correr ese riesgo.
De los 20 a los 65 años, si no estoy mal en mis cálculos, son 45 años. Durante esos 45 años, ustedes cada mes van a meter 1,000 pesos a esa inversión y cada mes se va a capitalizar. Si ustedes hacen esto, a los 65 años van a acabar con 10 millones de pesos. Si por el contrario, y fíjense, por eso este ejemplo me encanta, y es el que creo que es más útil para que dimensionen todos el poder del interés compuesto y el valor del dinero en el tiempo. Si ustedes se tardaron 100 años 10 años en tomar esa decisión y decidieron comenzar a invertir a los 30, la misma inversión, la misma tasa, 10%, la misma cantidad, 1,000 pesos al mes. Para cuando lleguen a los 65 años, lo que van a tener es 3,700,000. ¿Se dan cuenta de la brecha gigantesca que hay de 3,700,000 a 10,400,000? Ese es el poder del interés compuesto. Ese es el poder del valor del dinero en el tiempo. Si sabemos entenderlo, si sabemos manejarlo, les garantizo que van a tener unas finanzas mucho más sanas en su vida personal y corporativa si es que deciden emprender en un negocio. No sé cómo andemos de tiempo, doctora Meyer. Maestro, justo faltan 5 minutos por si quiere utilizarlos para cerrar, como repitiendo, si usted lo desea, los 5 consejos que nos dio, o los 4 consejos que yo anoté, como a manera de cierre o lo que usted disponga. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. No recuerdo el orden, para serles honesto, pero consejo por consejo. Aprendan a distinguir entre sus activos y sus pasivos. A veces la misma cosa, como en el ejemplo de la casa, se puede convertir en un pasivo o en un activo dependiendo de cómo la utilicen. No está mal que compren una casa. A veces se me malinterpreta cuando doy este ejemplo. Parece que les estoy diciendo que nunca compren un inmueble. No, al contrario. Y si no la quieren como inversión, no pasa nada. Siempre y cuando estén conscientes de que entonces no es una inversión. Porque uno de esos grandes mitos de los que les hablo, que se nos pasa de generación en generación a la clase media, pues es ese, que la casa es nuestro mayor activo. Y la verdad es que por cómo utilizamos nuestra casa, la mayoría de los clase medieros, en una gran mayoría de los casos, eso no acaba siendo cierto. Segundo consejo, reduzcan al máximo sus gastos y traten de incrementar sus ingresos. Si entienden el consejo anterior, que es diferenciar activos de pasivos, e incrementan su columna de activos, van a tener más ingresos que gastos. Para los que tengan empresas, recuerden siempre, sobre todo hay que tratar de minimizar los gastos fijos. Esos son los que nos acaban comiendo y los que acaban haciendo tanto del hogar como de una empresa un desastre, si no lo sabemos manejar bien. Tercer consejo, comprendan el poder del dinero en el tiempo, tanto para bien como para mal. Si ustedes adquieren deudas, el poder del interés compuesto va a jugar en su contra. Pero si ustedes adquieren activos, el poder del interés compuesto va a jugar a su favor. Cuarto consejo. No sé, creo que no di este consejo como tal durante la plática, pero si no, se los doy ahorita, porque es muy importante. Sí, escuchen las experiencias, pero recuerden que profesionales de esto hay pocos. Y solo estos profesionales son quienes les pueden dar el mejor de los consejos. Alguien que incursionó en la bolsa de valores, por ejemplo, sin saber cómo invertir en acciones, en la crisis seguramente le fue muy mal. ¿En cuál? En la que sea, en la del 29, en la del 2001, 2002,
en la del 2007-2008 y sobre todo en la de ahora. Si a esa persona le fue muy mal, les va a decir que no metan su dinero ahí, pero ni de chiste. Que no le jueguen, que es como apostar, o que es peor que apostar. Y esa persona va a quedar curada para toda la vida de la bolsa de valores, no va a querer hacerlo nunca. Es como alguien que sufrió un accidente en un avión y sobrevivió. Jamás en su vida se va a volver a querer subir a un avión, por más que le digamos que es la forma más segura de viajar. Pero busquen el consejo de alguien entrenado en esta técnica, en este arte de las finanzas, porque una persona que les dé un buen consejo les puede cambiar la vida. Quinto consejo, tampoco se los di en su momento, pero se los digo ahorita, y ya con esto concluyo. Lean sobre esto. Y les aseguro que no tienen que leer un libro tan técnico como El inversor inteligente de Benjamin Graham, que es la gran autoridad en materia de inversiones. Es un libro demasiado técnico y si no tienen conocimientos básicos de contabilidad financiera, no lo van a entender. Pero hay un montón de libros que les van a hacer entender estas cosas de manera súper sencilla. Súper sencilla. No son libros técnicos, son libros que nos hacen entender esto como si fueran cosas de sentido común, porque la verdad es que una vez que los comprendemos, nos damos cuenta de que sí eran de sentido común. El primero que les puedo recomendar es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. De verdad, si algunos de ustedes creen que es un libro de superación personal y por eso le tienen un poquito de desdén, yo mismo incurrí en ese error. Yo no quise leerlo durante muchos años. El día que lo leí, me cambió la vida y me hizo despertar este interés que yo ya tenía atrasado, pero que no sabía cómo llamarlo ni cómo aterrizarlo, que es el entender el mundo de las finanzas, el entender cómo funciona el dinero. Si alguno de estos consejos logra quedarse con alguno de ustedes, me sentiré satisfecho y sabré que hice un buen trabajo en esta hora que llevo hablando como periquito. Doctora, eso sería todo. Con esto concluyo. Les agradezco nuevamente a todos y bienvenidas las preguntas que haya del público. Muchas gracias, maestro. Pues realmente un tema muy, muy interesante. Yo mismo tengo preguntas para usted, pero las voy a dejar solo al final para dar oportunidad a toda la audiencia. Voy a empezar con las del chat y después voy a dar la pauta para que si alguien quiere generarlas verbalmente, pueda hacerlo. El señor Emanuel Ovalle dice, si compro una nueva computadora para trabajar, ¿es un activo o un pasivo? Don Emanuel, muy buenas noches. Si usted compra una computadora para trabajar, es un activo sin duda. Si la necesita si es algo indispensable para que usted realice su trabajo, lo realice mejor, etcétera, le garantizo que es algo que le va a generar, si ya genera ingresos, le va a seguir generando ingresos y si no, se los va a comenzar a generar, se lo garantizo. Si la compró porque quería tener la última computadora que estaba en el mercado y porque es la más rápida y porque le va a servir para meterle muchos juegos de computadora, y créame, yo soy de los que incurre a veces en ese pecado, entonces no necesariamente va a ser un activo. Si usted la compró para trabajar, le va a generar ingresos y entonces es un activo, se lo aseguro. La señorita Fabiola Cabrera realmente no redacta una pregunta, dice, disciplina en las finanzas y en los gastos. Le pediríamos, por favor, si puede volverla a redactar en forma de pregunta. La maestra Angélica Ortega pregunta, ¿de qué manera se puede orientar a los jóvenes actuales a que deben de ahorrar para su vejez? Estimada Angélica Ortega, muy buenas noches. Le respondo. La mejor manera de orientar a los jóvenes creo que es diciéndoles la verdad. La verdad es que no sabemos. El clase mediero promedio, y les aseguro que no digo clase mediero de manera despectiva, yo soy un clase mediero también, no sabemos. Lo mejor es aprender.
y cómo orientarlos, en parte quitándoles un gran mito, quitándoles varios de los mitos que se nos cuentan a la clase media, pero uno de ellos es que van a tener seguro su retiro. Yo estoy convencidísimo de que el sistema del ahorro para el retiro público va a colapsar. Y si no les hacemos entender a los jóvenes que esa ya no es responsabilidad de papá gobierno, sino de cada quien, se van a llevar una sorpresa muy desagradable cuando se quieran retirar. Se van a encontrar con que ya no va a haber de dónde. El dinero ya no está alcanzando. Son cada vez menos las personas que meten dinero para el ahorro para el retiro y cada vez más las que se están jubilando. Ese sistema no va a aguantar muchos años más. Entonces, hay que hablarles con la verdad, cruda como es, directa, pero a manera de incentivo. Decirles que esto va a depender de ellos, de cada uno de ellos. ¿Cuál sería el mejor producto para ello? Pues ahora sí que el sistema de ahorro para el retiro del sector privado. Ese sí, porque ese está hasta garantizado. Y además es una gran forma de invertir de algún modo, porque se nos ofrecen muchos incentivos también fiscales. Si una parte de nuestros ahorros la dedicamos a nuestro ahorro para el retiro en una institución privada, como una Afore, esa parte ya no lleva impuestos, está libre de impuestos, en tanto que es uno de nuestros ingresos. Es decir, si nosotros lo declaramos así, a eso me refiero, es decir, tenemos un ingreso y una parte de esa declaramos que la metimos a nuestro ahorro para el retiro, esa parte deja de estar grabada como tal. Habría que consultar, eso sí, a un experto también en cuestiones fiscales para tener la 100% certeza de esta situación, pero en general así es. Espero haber respondido con eso su pregunta. Gracias, maestro. Ale Ramos pregunta si adquirir un bien inmueble por hipoteca con las tasas tan bajas de interés que se están ofreciendo es una inversión viable. Estimada Alejandra, qué gusto ver a los exalumnos también aquí presentes. Adquirir un bien inmueble con una hipoteca con tasas bajas. Ojo, esto es una trampa. Esto es una trampa terrible. Híjole, no quiero meterme en cuestiones de política monetaria y teorías económicas, pero tengo que decir que sí soy un poco hayekiano en este aspecto y le tengo muchísimas dudas a los manejos de la política monetaria por parte de los bancos centrales. Cuando los bancos centrales bajan las tasas de interés, lo que nos están queriendo decir es: no quiero que ahorres, quiero que gastes, quiero que la economía se mueva. Pero esa misma baja de tasas fue la que generó después la burbuja inmobiliaria que nos explotó en 2008. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, si por sí mismo constituye una inversión, depende del uso que le des otra vez. Si tú vas a comprar esa casa para tu uso personal y no la piensas vender nunca, va a ser un pasivo toda tu vida. Si tú la estás comprando pensando, pero muy conscientemente pensando que la quieres para eventualmente venderla cuando suba su valor, y a lo mejor con eso comprar otra más grande, y así se va haciendo la cadenita de cómo vamos invirtiendo, pues entonces sí podría ser una buena inversión. Sí, claro, mientras más baja la tasa de interés, pues menos vas a tener que pagarle al banco, y si lo que tú estás contemplando que te va a redituar resulta ser mayor que lo que vas a acabar pagando de intereses, desde luego que puede ser una inversión muy interesante. Pero sí hay que tener muy, muy, muy en cuenta que no vaya a ser una tasa de interés variable. Asegúrate de que sea fija para que no te la vayan a subir si vuelven a subir las tasas cuando la economía repunte. Si es que en algún momento repunta, bueno, en algún momento tendrá que repuntar. No será pronto, pero va a repuntar. Y
Ojo, si no la vas a vender, si no la piensas poner en renta, mi recomendación aquí sería que estés perfectamente consciente de que entonces no es una inversión. Lo que tú estás haciendo es comprar patrimonio, a lo mejor para dejar más seguros a tus hijos o bueno, dependiendo del plan que tú tengas, pero inversión no es. Y en todo caso, también tienes que estar muy consciente de los gastos que te va a generar y sobre todo, yo lo sé porque yo ya he hecho estas cuentas y la mayoría de los gurús más famosos de inversiones y de finanzas personales las han hecho. Cuando tú quieres comprar una casa con una hipoteca bancaria, por lo general acabas pagando el doble de lo que en realidad vale. Entonces, si lo que tú estás pensando es que dentro de 1 o 2 o 3 años o 5 o 10, ese inmueble va a valer el triple, pues a lo mejor sí sacas ventaja. Pero si no, pues hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que estar muy, muy conscientes de esa situación en particular. Las personas acaban pagando el doble de lo que vale el inmueble cuando lo adquieren con un crédito hipotecario. Muchas gracias, maestro. El señor Kingsley Sagru, por favor, ¿podría decirme por cuánto tiempo se debe de guardar un recibo y una factura? Un recibo y una factura. Bueno, eso depende de quién sea usted. Si usted es un comerciante, la ley lo obliga a conservar sus libros de cuentas y pues todo lo que pueda probar lo que hay dentro de esos libros de cuentas, que involucra también las facturas, por 5 años. Si no mal recuerdo, es la instrucción que se tiene desde el Código de Comercio. Sin embargo, si usted se refiere a cuánto tiempo debo guardar el recibo y la factura de algo que compró, pues yo le recomendaría guardarlo para siempre. Habrá una carpetita y vaya guardando todos sus recibos y todas sus facturas. O lo mejor sería ir haciendo varias carpetitas para tenerlos por qué es de cada cosa. Recibos de agua, recibos de luz, recibos de otros servicios y las facturas de lo que vayan comprando. ¿Por qué? Y aquí sí es consejo menos de financiero y más de abogado. Porque si un día le roban algo, Dios no lo quiera. La única forma de comprobar la propiedad es a través de la factura. Ese es el título de propiedad de un bien mueble que no requiera otra formalidad de la ley, como podría ser una escritura pública o un registro público. Entonces, ¿cuánto tiempo se debe guardar una factura? El recibo como tal o la factura, la verdad, para siempre. Si pueden guardarlo y conservar esas cosas toda su vida, mejor. O hasta que las vendan. Perdón que abone a la respuesta y todavía más si se está casado por separación de bienes y cabe la posibilidad, porque cabe la posibilidad de un divorcio, que se pueda acreditar la propiedad de lo que cada quien abonó al matrimonio. Pregunta el señor José Manuel Sánchez, ¿es bueno y saludable dejarles un seguro de vida alto a los hijos, ya que desconocemos si harán un buen uso del mismo? Un seguro de vida. Imagino que se refiere al seguro de vida de los padres, Sí, ¿no? hacia De los los hijos. hijos. Bueno, en este caso, híjole, esa sí es una pregunta complicada. Si usted quiere asegurar a sus hijos, desde luego que sí. Es una buena, es una forma, es una de las muchas formas que existen para asegurarlos. Eh, híjole, es que los seguros de vida han dado para tantas novelas de detectives. Se ha corrido tanta tinta en ese sentido porque, pues, lamentablemente, desde luego depende de cada persona, no todas las personas son así, pero desde luego se puede convertir en un mal incentivo, ¿no? Un seguro de vida muy grande se ha convertido en el incentivo pues sí, hay que decirlo de frente, ¿no? Para homicidios. En ese caso, pues como es una de las formas, pues hay otras que podrían resultar ser quizá más seguras,
como un fideicomiso. La figura del fideicomiso en estos casos puede ser todavía más útil porque el fideicomiso, usted deja las instrucciones al fiduciario, que es el banco, y el banco es el que va administrando ese dinero para los hijos. Puede dejar un fideicomiso para asegurar, por ejemplo, los estudios medio superior y superior de sus hijos en caso de que usted falte. Pero sí, los seguros de vida y los testamentos crean incentivos y a veces no los mejores. Pero bueno, de todas maneras, es una de las formas de dejarlo y pues de ninguna manera me atrevería a decir que la mayoría de las personas matan por un seguro de vida ni por una herencia, ¿no? Al contrario, estas cosas siempre se corre un riesgo como en cualquier otro tipo de operación. Aquí tendrán más datos los abogados que manejen derecho familiar en ese sentido. No sé si fue una buena respuesta, si quisieran que ahonden esto. Yo creo que queda claro, maestro. Alejandra agradece su respuesta. José Miguel Torres García dice, antes que nada, felicitar al maestro Rafael por su diserción, ya que no es fácil hablar de finanzas a gente que no está en el medio. Y un comentario nada más sobre el sistema de ahorro para el retiro. Este sistema ya colapsó desde hace 20 años. Las Afores ya son manejadas por empresarios mediante cuentas individuales, las cuales son mejores opciones para ahorrar en forma voluntaria. Me refiero que, me imagino que se refiere a las personas que nacen después o que cotizan ya fuera de la ley del 73. Sí, desde luego. Ahora sí que esta es una parte también en la que ya habría que referir a los expertos en materia de pensiones, pero sí, la parte financiera, por lo que hace la parte financiera, eso sí, estoy completamente de acuerdo. El sistema si no está colapsado, ya está a punto de colapsar en cualquier momento. Y sí, es una mucho mejor opción hacerlo nosotros mismos. Aquí en lo que me gustaría hacer énfasis es en lo que dije para responder otra de las preguntas. Hacernos responsables como individuos. No querer que el Estado haga todo por nosotros. El Estado ni puede ni lo hace de la mejor manera. No porque sean buenos o malos los gobernantes y con independencia del color del que esté pintado el gobierno en turno, el que sea. No voy a entrar aquí en temas de política. Con independencia de quién sea el presidente, de quién sea de cuál sea el partido en el gobierno, el Estado no es la institución óptima para ciertas funciones. El Estado es el mejor para mantenernos seguros y el mejor para resolver conflictos entre particulares, pero definitivamente no es el mejor para salvaguardar nuestras finanzas. Eso tiene que quedar clarísimo, eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay que pedirle menos al Estado y pedirnos más a nosotros mismos en ese aspecto. Si eso queda para la reflexión de cada uno de ustedes, también creo que habré hecho un buen trabajo en esta disertación. Maestro, pues me parece que estas son todas las preguntas que quedan en el chat. Una más, pregunta la maestra Rojano, ¿cuál es su opinión en torno a la inversión de pagarés que ofrecen los bancos? Híjole, maestra Rojano, muy buenas noches. Le respondo. La inversión en los pagarés que nos ofrecen los bancos con frecuencia es triquiñuela, porque para comenzar nos ofrecen una tasa alta, pero estas tasas se van renovando mes con mes. Al siguiente mes nos dicen que es que esa era la promoción, y en la promoción nos dieron un 8%, pero a partir de la siguiente renovación, es decir, cuando vence, sea cuando sea que vence esa inversión, a veces vencen mes con mes, pero por lo general son a 28 días, a 90 días, a 120 días. Solo la primera vez es la tasa alta. A partir de las subsecuentes, nos la bajan. Si no hablamos antes, el mero día que va a renovarse para presionarlos, y aquí hay que presionarlos. Hay que decirle al banco, si no me sostienes la tasa o por lo menos me haces una buena oferta, te retiro mi dinero y me lo llevo a otro, que me ofrezca una mejor. Y bueno, ahí el banco ya valora qué tanto dinero es, si le conviene, si no.
Y a veces nos hacen caso y a veces no. Nos van a decir, pues no, no hay forma de darle más tasa de interés. Ahora, como las cosas cambiaron, ya no va a ser un 8, va a ser un 3. Y pues ese 3 nos arde a todos porque pues estaría generando más dinero en cualquier otro lado. No obstante lo anterior, es una inversión muy segura porque es muy difícil que un banco quiebre. Y quizás es el peor momento para decirlo porque acabamos de ver quebrar a FAMSA. Pero si algo quedó claro, o al menos fue un muy buen ejercicio de comunicación política de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del gobierno en general, nos hizo saber y nos dio a entender a todos que fue por un mal manejo desde FAMSA, no por la crisis económica. Y de todas maneras, todos sabemos que hay ciertas garantías para las crisis económicas. El gobierno se dice muy capitalista, todos en general nos decimos muy capitalistas hasta que truenan los bancos. Entonces dejamos de hacerlo y los queremos ayudar y con la finalidad de que no truenen. Y es muy difícil que un banco no cumpla con sus obligaciones porque el costo que le representaría al banco no cumplir con sus obligaciones es altísimo, no les conviene. Por otro lado, aún así son más riesgosas que los CETES, que estoy viendo en el chat que también nos están preguntando por los CETES. Los CETES es la inversión, no quiero decir la más segura, porque ninguna es segura al 100%, voy a decir la menos insegura. CETES es la inversión menos insegura que tienen y en esa es muy fácil invertir. Pueden abrir una cuenta en CETES directo y hasta le pueden dar instrucciones para que les quite a ustedes de su cuenta desde 100 pesos al mes y ir ahorrando mes con mes sin que ustedes tengan que estarse acordando de hacerlo. Es muy segura, esa los cubre de la inversión, de la inflación, y por tanto, pues puede ser interesante para quien no quiera correr casi ningún riesgo. Siempre está ese riesgo, pero es el riesgo de la nación. Y la última vez que este país dejó de pagar sus deudas, nos invadieron 3 potencias a cañonazos en Veracruz. Entonces, desde entonces nunca han vuelto a dejar de pagar a tiempo. Entonces, es por eso que es la menos insegura y es la que los cubre de la inflación. Aún así, no sería la óptima, ¿no? O sea, siempre hay otras inversiones dependiendo del nivel de aversión al riesgo que ustedes tengan. Si ustedes definitivamente no les da la gana, no quieren correr ningún riesgo, pues esta podría ser su mejor opción. Si están dispuestos a tolerar un poquito más de riesgo, pues el riesgo siempre va aparejado de un poquito más de rendimientos, siempre. Esa sería mi respuesta. Maestro, tengo una pregunta más que salté, no sé si todavía tenga la disponibilidad del tiempo. Claro que sí, con todo gusto. El señor Jorge Villaseñor pregunta, ¿cuál es el mejor instrumento para realizar inversión y obtener intereses compuestos para que en caso de fallecer la cuenta de inversión pueda seguir generando intereses al beneficiario? Interés compuesto genera cualquier inversión que se vaya capitalizando y son casi todos. El mejor instrumento, pues depende muchísimo. Aquí es donde viene la consulta que otorgan los asesores financieros. El asesor financiero lo primero que le va a preguntar es cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere lograr con esto. Usted ya me está diciendo que quiere que siga generando intereses en caso de fallecer. Mi recomendación para estos casos sería un fideicomiso, yo creo que sí. Que le dé las instrucciones, que se asesore bien y que trate de hacer puede ser por medio del seguro de vida del que hablábamos, dependiendo de la aseguradora. Eso también habría que consultar cuáles son las que están dando los mejores rendimientos, cuáles son las que mejor aseguran. Pero si lo que quieres es que además, después del fallecimiento, esa misma cuenta se quede ahí y siga generando, etcétera, yo sí creo que la mejor opción sería o bien un fideicomiso si no quiere que sus beneficiarios
puedan llegar a hacer un mal uso de ese dinero y que siga generando rendimientos, tendría que ser a través del fideicomiso. Si usted sencillamente quiere que sea un lugar en el que ahí se queden las cosas, en que ahí se quede el dinero y siga generando rendimientos, y no le importa ya el uso que hagan posteriormente de él sus beneficiarios, pues podría ser, si es lo suficientemente tolerante al riesgo que implica, una inversión en acciones, porque finalmente, al fallecer, usted hereda esa cuenta de inversión, y pues su beneficiario ya será quien decida si el dinero lo deja ahí o si hace uso de él. Lo que sí, este es otro de los consejos que les doy antes de concluir, es si van a invertir, ojo, la inversión es a largo plazo, siempre. Si ustedes quieren obtener rendimientos a corto plazo, por la razón que sea, eso es muy difícil, y eso se llama más bien especulación. Nadie se hace rico de la noche a la mañana, a menos que reciba una herencia millonaria o que se gane la lotería, y eso también las posibilidades pues son muy, muy pocas, ¿no? Nadie, si alguien les ofrece que se van a hacer ricos con lo que sea, con un negocio, con una inversión, en el corto plazo les está mintiendo descaradamente. Eso no pasa en el mundo real. ¿Se pueden hacer millonarios? Sí. En el largo plazo implica otra inversión que es en tiempo y en conocimiento. Mientras más conozcan de finanzas, mientras más conozcan del tema, o mientras mejor se asesoren, pues mejor les saldrá la estrategia, se los garantizo. Maestro, con la firme promesa de que sean las últimas dos, ¿me las acepta? Claro que sí. Buenas noches. Quiero preguntarle qué tan probable es que este gobierno se extinga o que este gobierno extinga las Afores y los ahorros pasen al Banco del Bienestar. Uy, aquí entra otra recomendación que también les voy a tener que hacer. En ciencias sociales, hacer una predicción es correr el mayor de los riesgos. Nadie sabe con certeza el futuro. Ahora sí que lo que voy a hacer no es tratar de adivinar el futuro, sino hacer una prospectiva de cuál es el escenario más probable. Si acaso el sistema colapsa dentro de este gobierno, pues sí, sería probable que las cuentas se pasaran al Banco del Bienestar. Sería un verdadero desastre. Sería una gran batalla perdida de este gobierno. Pero si no estalla en este gobierno, pues ahí sí ya es una previsión mucho más complicada de hacer, porque ya dependerá de qué gobierno sea. Si es un gobierno más de libre mercado, si es un gobierno más intervencionista como este, ahí ya dependerá de cómo vayan a manejar la situación, pero híjole, este sí es un terreno muy, muy escabroso sobre el cual tratar de hacer una previsión que salga bien. Las grandes predicciones que se han hecho o son golpes de suerte, o es porque las venían haciendo durante año tras año y al cabo de 20 años por fin se cumplió. En el mundo de las finanzas, la verdad es que eso es, y de la economía y de la política, es muy difícil hacer predicciones que sean precisas, ¿no? Me estaría yo quemando si las hago. ¿Para qué le miento? Gracias por su honestidad, maestro. Y la última, ¿criptomonedas positivas o negativas? Criptomonedas, híjole, implican un riesgo, como toda inversión implican un riesgo, pero sobre todo se manejan de una manera muy complicada. Es un mercado muy, muy reciente, y una de las mejores, consejos que se pueden dar en el mundo de las inversiones es que pues la información histórica es la mejor. Y en este caso tenemos muy poca información histórica porque esto es un mercado muy reciente. En el mundo de la inversión en bolsa, por ejemplo, pues es más sencillo, por ponerlo de alguna manera,
porque pues podemos hablar de una empresa que lleve pues casi 100 años como Coca-Cola, ¿no? Ahí sí tenemos 100 años de historia para analizar cómo han manejado sus finanzas, cómo han generado ingresos, cómo han manejado sus gastos, cómo han manejado sus políticas. Y mientras más nos acerquemos a los tiempos modernos, mejor sabremos cómo están manejando las cosas actualmente. Y podemos hacer una perspectiva mucho más cercana a lo que vaya a suceder. Pero en materia de criptomonedas, híjole, está, no quiero hacer esto la cosa más aburrida del mundo, pero voy a tener que entonces explicar un poquito de cómo funciona la política monetaria. Si ustedes, el dinero es un bien, es una commodity, dirían los angloparlantes, es un bien de consumo, es un bien que utilizamos para intercambiar otros bienes y por tanto está sujeto a las mismas reglas de la oferta y la demanda que cualquier otro bien en la economía. De tal suerte que si el Banco Central, que es el que tiene el monopolio de la emisión de la moneda, inunda el mercado de moneda, es decir, se pone a imprimir billetes como loco, pues hay una sobreoferta y por tanto lo que va a caer es va a caer el precio, es decir, la moneda vale menos. Si por otro lado empieza a recortar el flujo, pues lo que va a hacer es que artificialmente, pero al fin y al cabo lo va a hacer que la moneda se aprecie. Aquí con las criptomonedas es que el problema la manejan personas que no sabemos quiénes son. No son definitivamente un banco central, pero están jugando a ser el banco central. Si usted adquirió bitcoins y hay muy pocos bitcoins, pues con el paso del tiempo a lo mejor se va apreciando el bitcoin. Y las personas que incursionaron en este mercado cuando aún estaba muy joven, compraron bitcoins a $100 y el bitcoin acabó valiendo como 1000. Si ahí vendieron, pues ya tuvieron una ganancia gigantesca. Pero si usted ahorita compra, por ejemplo, un bitcoin, ahorita ya está en un nivel más o menos estable por lo que podemos ver. Pero si de la nada quienes emiten los bitcoins emiten más paquetes de bitcoins y las personas que son los que hacen el minado electrónico para hacerse de los nuevos bitcoins, los descubren todos al mismo tiempo y se inunda el mercado de bitcoins, pues eso va a generar que se deprecien. Entonces funcionan como una moneda. Finalmente son una criptomoneda, funcionan como una moneda. Hay que tener mucho cuidado y tener pues presente que así es como funciona. Y estaremos sujetos a la sanidad mental de quien los emite. Como en la economía formal estamos sujetos a las decisiones del Banco Central. Maestro, pues me parece a mí que cada una de sus respuestas fueron muy, muy claras. Me ha parecido siempre que usted tiene una pedagogía nata, ya sabemos que en parte heredada. Pues agradezco una vez más la participación de todos y todas que cada noche se han estado conectando desde la última semana de junio y que han hecho posible que este confinamiento sea un poco más productivo y un poco más llevadero. Pues eso, agradecer a todas, a todos, maestras, maestros, colaboradores, especialmente gracias a la coordinación de la facultad, cuya titular es la doctora Valladolid y que hace posible cada noche la logística de conexiones. Gracias a los profesores, a los maestros del claustro de la Facultad de Derecho, que a todos dicen que sí, me acompañan tanto en la audiencia como en las ponencias. Y pues eso, invitarlos nuevamente a que cada noche se conecten. La próxima temática o el próximo martes estaremos hablando de la criminología en tiempos de pandemia. Perdón, no criminología, sino los delitos que han aumentado con esta situación de la pandemia. Creo que estaremos hablando de este tema con el licenciado Carlos Lazos. Recuerden que todos los ponentes que han estado invitados es una probadita de lo que va a nuestro claustro docente y del cual yo me siento profundamente orgullosa y agradecida.
Pues me da mucho gusto verlos y verlos bien, y nos conectamos la próxima sesión, el próximo martes. Gracias a todos por su atención. Excelente noche a todos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, doctor Rafael. Gracias, doctora Silvia Meyer. Y gracias, doctora Ana María. Hasta pronto. Gracias, Vero. Hasta Gracias. luego. Hasta mañana. Gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, maestro Lazos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por tu participación, Emanuel. Buenas noches. Gracias, sí, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Marlene. Gracias, Marlene. Gracias por estar siempre. Al contrario, buenas noches. Muy interesante. Maestra Hanna, toda una institución en la Universidad Marista, gracias por acompañarnos, No, muchas gracias a ti, doctora. Lamento haber visto la invitación tarde y haber entrado un poquito tarde. Muchas gracias. Muy bienvenida a esta y a las demás sesiones. Gracias. Buenas noches. Gracias, Hanna. Gracias. No prendo el micrófono porque estoy junto a Rafa y entonces hace eco. Sí. Pero muchas gracias por la invitación, Anita. Al contrario. Doctora, me esperé al final porque no sabía si había alguna indicación particular o algo así. Nada, Rafa, salvo agradecerte una vez más, que siempre digas que sí a todo. Muchas gracias, Rafa. No, al contrario, doctora, gracias por la invitación. Siéntete libre un día de estos de decirme que no pasa nada. Cuando sea necesario le prometo que se lo voy a decir, pero mientras se pueda, yo me encanta colaborar. Muchas gracias por todo y muy buenas maestro. noches. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Anita, pues creo que quedamos solamente nosotros y agradecerte nuevamente tu ayuda y ya cerrar la sesión para los efectos de la grabación. Sí, ya la detenemos, ¿no?